Segundo bloque de debates por Canal U. Seguimos hablando de los desafíos de la escuela argentina. Son muchos, no nos alcanza un programa, pero tratamos por lo menos de desandar algunas de las cuestiones que están pasando en este momento. Hay números que ha recolectado UNICEF Argentina que tienen que ver con la escuela media, sobre todo el rendimiento, la deserción. Vamos a verlo y lo debatimos aquí. A pesar de los avances alcanzados en los últimos años, la educación secundaria aún presenta un gran desafío: lograr que todos los jóvenes accedan a la escuela, aprendan y finalicen sus estudios. Hoy cerca de 500.000 adolescentes no van a la escuela secundaria. De los jóvenes que ingresan al nivel, solo el 45% logra completar sus estudios secundarios. ¿Por qué muchos adolescentes no terminan la secundaria? Según datos de UNICEF, el 29% de los adolescentes de 15 a 17 años dejaron la escuela secundaria por no considerarla necesaria o por no gustarle. El 14% para ingresar al mercado laboral. El 10% por una situación de embarazo o de cuidado de algún niño a su cargo. Y casi un 9% tuvo dificultades económicas para sostener la cursada, comprar libros o pagar el transporte. Son factores sociales pero también escolares los que explican estos datos. No, porque yo cuando me enteré recién se me había notado la panza y dije no voy más, para que no se me note la panza. Antes nosotros no teníamos escuela y los chicos que terminaban la primaria allá en Paicones iban a otra escuela, pero muchas veces ellos abandonaban porque estaban lejos de su familia, se dedicaban a otras cosas. Si todos los profesores tienen la misma manera de dar clase, te terminás aburriendo. Que no es que hay una forma de que los pibes aprendan, de que 30 pibes en un curso aprendan igual. Es una locura y por eso falla, digamos. Por eso después en diciembre hay 2 cursos llenos, repletos de pibes que no entendieron nada. Un pequeño recorte de los datos de UNICEF Argentina. Esto tiene que ver con los datos que veíamos recién con la educación media. Claudio, datos que son interesantes, otros los podemos discutir, digamos, como esto de los 500.000 jóvenes que no van a la escuela o el 45% que no termina los estudios. Bien, ahí entre los datos me parece que hay algo de lo que ya se viene hablando. Hay situaciones socioeconómicas, una vida que realmente no puede acompañar estudios, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, por ahí haciendo referencia a lo que decía por ahí uno de los chicos que salía en esto de que los maestros, si enseñan todos de la misma manera, nos aburrimos. Realmente los docentes también, esto lo voy a hablar un poco por colegas, los docentes realmente se sienten un poco que si lo que tienen que hacer está realmente mal pago, si lo que tienen que hacer realmente se está volviendo vulnerable cada vez más, si cada vez las políticas de alguna u otra manera van flagelando todo lo que tendría que ser la posibilidad de estar realmente abocado a la profesión y a la vocación o al dar clases. Realmente si los docentes pudieran estar realmente abocados y no correr para tener 1 millón de horas para poder llegar a un sueldo más o menos para sostenerse y para sostener una vida, digamos, la cosa también quizás fuese un poquito diferente. Los maestros en ese sentido están, digamos, lo que no tiene que ver con el contexto o con las decisiones o con las líneas políticas que se están tomando en general, lo que tiene que ver ya sí con la escuela y con los docentes, y los docentes tienen poco poder de decisión porque viene todo un paquete que hay que cumplir y encima totalmente burocratizado, como se decía hace un momento. Pero si al mismo tiempo después a la individualidad del maestro o los docentes o los profesores y las profesoras realmente no están pudiendo ellos desarrollarse, tener su tiempo para su propia formación, tener el dinero para formarse también, porque hay veces que también hay que tener eso, y poder soltar algunas horas y poder tener unas horas adecuadas para poder dar unas buenas clases en buenas condiciones, con los recursos necesarios. Y claramente,
eso es un combo que no hay que ser quizás un gran sabio para darse cuenta que por ese lado no vamos a llegar nunca a una educación que a los jóvenes y a las jovencitas que van a la escuela realmente les llegue y les atraiga y diga, yo esto la verdad que quiero seguir por este lado. Maestros sufriendo en un aula Claro. no van a inspirar a sus alumnos de ninguna manera. Entonces, me parece que por ahí el combo lo dice, lo que no podemos es responsabilizar ni a las escuelas ni a los profesores en algún punto. Ahora, el informe, por eso les pregunto si coinciden o no, pero el informe dice, hay factores sociales, pero hay factores escolares también. ¿Coincidís con esa visión? Sí, de hecho, por ejemplo, se vienen haciendo desarrollos teóricos en relación a cuestionar la gramática dura de la escuela, ¿no? Que hablan de esto, de una rutinización al interior de la escuela que pone en crisis la misma práctica de la enseñanza. Digamos, nadie puede desconocer que la escuela moderna tal cual fue pensada, acompañó un capitalismo en expansión y que hoy ese capitalismo que está en crisis, obviamente... hace que entre en crisis la escuela. A todas las instituciones ¿Está modernas. caduco el modelo escolar como lo entendemos hoy en día, para vos? Está caduco siempre y cuando, digamos, está en conflicto porque la educación como institución cultural encargada de la reproducción de las pautas que es de la cultura hegemónica, eso va a seguir existiendo, la educación. La escuela moderna ha entrado en una crisis, no de ahora, ha entrado en crisis ya desde mediados del siglo pasado y de ahí las vertientes de las escuelas Waldorf, la escuela nueva y demás corrientes que han buscado cuestionar la gramática dura de la escuela, ¿no? Esto de la simultaneidad en un curso de determinada cantidad de niños, todos aprendiendo lo mismo al mismo tiempo, durante un ritmo de tiempo y con una expectativa cronológica ascendente, ¿no? Como la escuela positivista fue pensada. Eso está sin discusión, digamos, está totalmente discutido y totalmente aceptado. El tema es que en aras de flexibilizar un formato duro, se entran en variantes de precarización que, como dice Claudio, responsabilizan al docente. Sí, o de mercantilización también de la educación, ¿no? Absolutamente, digamos, y desde todos los ángulos y en todos los niveles, ¿no? Porque hasta la misma universidad entra en la variante de la mercantilización de los cursos de posgrado y o sea, el mercado de acreditación es tan grande que nunca alcanza lo que vos, digamos, el nivel de formación al que llegaste, porque siempre el mercado espera más. Y en ese sentido, digamos, la desvalorización de las credenciales es lo que hoy atraviesa todos los niveles del sistema, ¿no? Ahora, yo quería destacar una cosa que me parecía muy importante en el informe. Hablaba, por ejemplo, del embarazo adolescente, ¿no? Han sido los estudiantes secundarios los que han protagonizado fuertemente todo el movimiento a favor de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Y entre sus reclamos está justamente el de poder tomar decisiones en relación a su cuerpo. Y acá la escuela tiene un papel que es crucial, porque hay una ley de educación sexual integral que no se aplica, y que no se aplica obviamente porque tampoco está a tono con las necesidades de la época y de la formación de las generaciones, pero que hablaría de otra posibilidad de que los chicos estén en el secundario disfrutando plenamente de su proceso de aprendizaje sin los obstáculos que conlleva iniciar tan tempranamente la maternidad. Totalmente. Silvia, en el informe, las cifras por ahí sueltas o descontextualizadas nos dicen mucho o poco, pero esos números son comparables a otros sistemas educativos de Latinoamérica. ¿Qué se ha hecho en otros lugares para bajar la deserción? Creo que por ahí ustedes tienen un panorama más claro
Sí, para yo bajar la acá- deserción o para aumentar la calidad educativa, la calidad con la que los alumnos salen comprendiendo lectura, las Sí, asignaturas? lo compararía más con el mismo sistema educativo y con el proceso del sistema educativo. O sea, para mí el dato ese del 45%, que creo que si mal no recuerdo dijo solo el 45% termina la escuela Exacto. secundaria, hace 10 años ni siquiera el 45% terminaba, ¿no? Entonces hay que mirar cómo ha evolucionado la matrícula en la escuela secundaria y creo que en eso ha sido muy importante la ley 206 del año 2006, que estableció la obligatoriedad de toda la escuela secundaria. Por supuesto que a la escuela secundaria le falta muchísimo, que hay deserción, que hay repitencia, que hay problemas que son crónicos, estructurales, difíciles, que tienen que ver con la gramática escolar, que tienen que ver, hay un conjunto de problemas, pero que la obligatoriedad de la escuela secundaria ha sido un hito importante para la sociedad en su conjunto, es un hecho que hay que celebrar. Hay que seguir insistiendo en que cada año terminen más jóvenes la escuela secundaria. Bueno, se verá cómo, seguramente el formato no es el de los mejores, ni el formato a través del aula, con espacios curriculares, tan fragmentado, 18 materias, con la cantidad de evaluaciones. Bueno, hay muchas cosas para seguir discutiendo y con los directivos, con los docentes, con los especialistas, con las personas interesadas en la escuela secundaria. Pero hay que mirarlo para atrás y es un dato importante y hay que avanzar en eso. No es poca cosa que termine en el 45%. Pero sigue siendo el punto más crítico, quizás, del sistema educativo. Del sistema educativo, sí, la sí. medida, Sí, entre otras cosas porque no era obligatorio y ahora sí es obligatorio y hay, digamos, todo un sector social que antes estaba totalmente negado al acceso a la educación secundaria y que hoy, por ley, los tenés dentro de la escuela. Bueno, hay que ver cómo uno los tiene adentro de la escuela, ¿no? Sí. Hay otro dato que ahí lo ponen, entre otras de las razones que desertan es el embarazo adolescente. Coincido plenamente con Susana, pero agrego además que hace 20 años atrás, cuando una adolescente quedaba embarazada, el destino era dejar la escuela secundaria. Hoy ya no. Hoy, a través de, digamos, ciertas conquistas sociales del lado de las mujeres, pero también de aperturas democráticas y de apertura, y en eso es mucho mejor la escuela pública que la escuela privada. O sea, hoy ya una joven adolescente embarazada no necesariamente tiene que dejar la escuela. Y en eso, digamos, ya están concientizados los directivos, los supervisores, hay leyes, derechos del niño, derechos de los adolescentes que la protegen. Entonces, hubo avances, te diría que después de la dictadura militar, desde la década de los años 80 hasta ahora, hubo avances en esa materia. Insisto, falta mucho, ¿no? Pero bueno, no es poco. No es poco. En su programa, Bernardo Klinsberg, en uno de sus tantos programas del informe Klinsberg, definía, digamos, como una visión del neoliberalismo 6 falacias que se hablaban sobre la educación. Una de ellas, como la define este pensador, tiene que ver con, dice, la falacia número 3, el enemigo es el maestro. ¿Por qué? Porque se sindicaliza, porque hace paro y demás. Vamos a verla y la debatimos por aquí. La quinta falacia. Se dice el enemigo es el maestro. Esto lo dicen con mucha frecuencia los organismos financieros internacionales y un montón de voces de los economistas neoliberales. Los maestros son los culpables, porque están sindicalizados, organizados, hacen huelgas, hacen paros, son conflictivos y no les interesa los avances en educación. Nuevamente, es un slogan entrador, ¿no? Se le echa la culpa a alguien específico, se le depositan todas las responsabilidades y entonces las élites quedan liberadas de toda responsabilidad. ¿Pero cuál es la condición real de los maestros en América Latina? Una huelga indefinida de profesores
que exigen el aumento no salarial superior al 5%. Las desigualdades sociales y económicas que se agudizan. Ahí el slogan se convierte en mera propaganda nuevamente. El maestro promedio en América Latina gana mucho menos que el salario promedio de la economía. Según los estudios de la UNESCO, 1 de cada 3 maestros de escuela primaria en América Latina tiene otros trabajos. Junto al trabajo de maestros hacen otros trabajos porque si no, no pueden llegar al fin de mes. No tienen los ingresos mínimos para sobrevivir. Además, la ocupación de maestro ha sido desvalorizada totalmente por esta exaltación total de todo aquello que signifique ganar mucho dinero como meta única de la vida. Bueno, cuestión que le venimos hablando, pero también se los responsabiliza a los docentes en más de una ocasión de cuando hay paros, se pierden clases, por ende la calidad educativa baja. Se les echan muchas cuestiones en la espalda a los docentes, ¿no? Sí, vos sabés que yo me sonreía viendo el informe porque en realidad yo llego, tengo 48 años, a los 45 me involucro definitivamente con lo sindical, sin tener necesidad, digamos, sin ninguna cuestión de ego personal, porque ya tenía un cargo de directora por concurso, prácticamente 20 años en una profesión que amo, 25 años en una profesión que amo y que me ha dado infinitas gratificaciones. Pero lo sindical se impuso porque la indignación es tan profunda que no pude, junto con mis compañeros, dejar de tomar partido para que esto cambie, ¿no? Entonces digo, en buena hora, si la conciencia de ser trabajadores de la educación es la que pone sobre la mesa las discusiones que hoy clausura absolutamente el gobierno. Las expresiones que ha tenido Vidal, por ejemplo, son la gobernadora de Buenos Aires, absolutamente sí, hay nefastas, una ¿no? oleada muy grande contra el sindicalismo Sí, argentino, sí, ¿no? y que tiene absolutamente razones justificadas para hacerlo porque estamos hablando de conducciones burocratizadas, como recién referíamos en relación a la escuela, que han sido responsables de la entrega absoluta de las conquistas del movimiento obrero, ¿no? Entonces, digo, también se está poniendo en movimiento, y los SUTEBAS, por ejemplo, que son las organizaciones de docentes de Buenos Aires, lo demuestran claramente, que están peleando, digamos, por salir de un salario que ni siquiera llega a cubrir el límite de la pobreza. Entonces, a docentes que no llegan a un mínimo de su canasta básica, le pretendemos endilgar la responsabilidad de un sistema educativo. Es como un despropósito enorme, ¿no? Ahora, hay una... no me gustan nunca las generalizaciones, pero digo, muchas veces se reivindica el rol del docente, del maestro, pero cuando nos quedamos sin clase, y digo, hay una bronca hacia los maestros que se manifiesta, porque dicen, nos dejan sin clase, ¿qué hacemos con los chicos? Pierden clases, pierden días en la escuela. No tendría mucha coherencia eso, ¿no? Digo, las cargas que tiene el maestro. ¿Cómo lo ves, Claudio? La verdad que desde el punto de vista por ahí, desde las escuelas Waldorf, hay muchas cosas que realmente en este sentido nosotros quizás no estamos lidiando tanto, ya que al ser, bueno, las escuelas que no están adscriptas, digamos, se sostienen, su economía se sostiene por la cuota o los aportes, en realidad por los aportes sería mejor dicho, de las familias. Entonces, por ahí no es ese algo en lo cual nosotros hoy por hoy estemos. Pero sí, en esto me parece que hay algo que eso genera también, digamos, justamente la escuela Waldorf es, de alguna u otra manera, una escuela que plantea otras, como diferencia, plantea otras dimensiones para mirar al ser y su relación
se plantea diferente. Entonces la comunidad que llega, la comunidad de familias que se forma alrededor de una escuela Waldorf o que forma una escuela Waldorf, muchas veces tiene una adhesión con la escuela en sí. Entonces, esa adhesión a la filosofía, a la postura y a la corriente que ha tomado esa escuela, hace que la comunidad trabaje de alguna u otra manera a la par de los docentes. Nosotros en ese sentido no tenemos por ahí esa dificultad, porque la comunidad está a la par, digamos, trabajamos conjuntamente con las familias, digamos. Sí, que sería un poco lo que más de una ocasión se declama como ideal, ¿no? Pero que muy pocas veces, por las cuestiones de contexto, por las cuestiones, las dificultades que tienen las familias de poder acompañar a veces a la escuela, no se dan. Digo, están, a ver, termina siendo dificultoso. Se podría aprender, o sea, o lo ves imposible una extensión de ese modelo o de ese tipo de acompañamiento a nivel general. No creo, de hecho es una aspiración de la escuela, del conjunto de escuelas Waldorf. En otros países como Alemania, las escuelas Waldorf son escuelas públicas, digamos, son escuelas que el sistema de alguna manera adoptó y está dentro de su oferta educativa, por decirlo de alguna u otra manera, está la posibilidad. Entonces la persona que adhiere con una escuela puede ir y mandar a su hijo a una escuela Waldorf, y es pública y gratuita, digamos. Ojalá, desde nuestra perspectiva, ojalá algún día se llegue en los países latinoamericanos también a esa opción, a tener esa diversidad y que las familias puedan adherir y decir, bueno, tengo esta escuela, tengo esta escuela, tengo esta escuela, elijo esta. Lo que sí creo es que en otros aspectos o en otros casos, me parece que el vínculo de las instituciones en general, el vínculo de las instituciones con todos nosotros, como pueblo, con las instituciones, tenemos algo que tenemos que sanar por historia, por todas las cosas que ya nos vienen pasando, digamos, ¿no? Entonces, creo que el vínculo, la escuela, el Estado llega a la escuela, que es uno de los lugares donde todavía el Estado se relaciona con el pueblo, por decirlo de alguna u otra manera, porque los niños tienen que ir a la escuela obligadamente. Entonces, hay algo de esa relación rota, de ese vínculo quebrado, que se termina expresando también en la escuela. Vamos a hacer la última pausa en debates y ya volvemos con el cierre, donde obviamente le pedimos a los invitados que por allí nos tracen algunas líneas de lo que piensan se debería hacer a grandes rasgos, a grosso modo, porque obviamente podemos seguir discutiendo y mucho más este tema. Pausa corta y ya venimos.